Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos creciendo en la estructuración de un curso de ciencia de datos con técnicas de Machine Learning con el lenguaje Python. Entonces ya, bueno, pues hoy empezamos con la estructura de datos NDRI de NumPy, es decir, vamos a hablar sobre la librería NumPy de Python y su estructura de datos insignia, que es el NDRI. No me gusta ponerlo con guión. Y bueno, pues ChatGPT nos entrega que el NDRI de NumPy, o abreviatura N-Dimensional Array, mm, es una estructura de datos fundamental de la biblioteca NumPy de Python diseñada específicamente para manejar grandes cantidades de datos numéricos de forma eficiente. A diferencia de las listas de Python que permiten almacenar datos heterogéneos, pero son menos eficientes para operaciones numéricas intensivas, los NDRI están optimizados para cálculos matemáticos y científicos debido a su estructura interna basada en bloques de memoria contiguos y su compatibilidad con operaciones vectorizadas. Sobre la naturaleza de la NDRI, bueno, quiero resaltar primero, este primer párrafo es que la homogeneidad de los datos en el NDRI es bueno porque facilita las operaciones intensivas, las operaciones numéricas intensivas. Mientras que lo que no se puede con las listas de Python, eh, que son heterogéneas. Eh, Vamos a ver aquí ya en la parte de la naturaleza de los NDRI. Entonces aquí, bueno, pues sobre ella, control más, esta, la naturaleza de los NDRI es que un NDRI es esencialmente una matriz multidimensional de datos del mismo tipo. Por ejemplo, solo enteros o solo flotantes. Es la base de la mayoría de las aplicaciones en ciencia de datos, Machine Learning y computación científica en Python, ya que permite realizar operaciones complejas de manera muy rápida y eficiente. Los NDRI están diseñados para trabajar con operaciones vectorizadas, lo que significa que podemos aplicar operaciones aritméticas y funciones matemáticas a todos los elementos de un array sin tener que usar bucles explícitos en Python. Eso es lo bueno de eso, de que NDRI tiene, los NDRI tienen esa facilidad de operaciones vectorizadas. Entonces, es la base de la mayoría de las aplicaciones en ciencia de datos, Machine Learning y computación científica en Python, ya que permite realizar operaciones complejas de manera rápida y eficiente. Los NDRI están diseñados para trabajar con operaciones vectorizadas, lo que significa que podemos aplicar operaciones aritméticas y funciones matemáticas a todos los elementos de un array. Eso es lo que significa operaciones vectorizadas, que son operaciones que se pueden aplicar a todos los elementos del array sin tener que usar bucles explícitos de Python. Sí, a eso le llamamos operaciones vectorizadas. Las operaciones que se pueden aplicar a todo el arreglo sin bucles de Python. Y las propiedades de clave del NDRI es que estas propiedades y atributos describen la estructura del tipo de datos y la disposición del NDRI en memoria, lo que afecta directamente el rendimiento y la capacidad de manejar datos. Eh, Shape es una de las propiedades o atributos. Describe las dimensiones del array proporcionando una tupla de enteros que representa el número de elementos en cada dimensión. Por ejemplo, un array de shape 3,2 tiene 3 filas y 2 columnas. Y aquí nos muestra un programa en Python para implementar este ejemplo. Lo convertimos a línea de código con la Y y quitamos la indentación del ejemplo y aquí ya, bueno, pues entonces corremos la línea y él en esta línea nos va a crear el arreglo array con np.array dándome una lista de listas, una lista de 3 listas
donde cada lista tenga dos componentes. Y va a pedir que imprima ese shape. Entonces nos dice, NP no está definido. Ah, bueno, pues para poderlo correr, importas NumPy como NP. Y aquí ya entonces le da 3,2. Entonces me queda que efectivamente el array, cuando lo creamos así, queda de 3 filas, 2 columnas. Luego está la propiedad en ndim o atributo ndim, que indica el número de dimensiones o ejes del array. El número de dimensiones o ejes del array. Un array de dimensión 1 es una lista de elementos, mientras que un array de dimensión 2 es una matriz y así sucesivamente. Entonces aquí nos pone cómo practicarlo. Entonces aquí lo ponemos otra vez en lenguaje, en línea de código. Quitamos el delimitador de triple tilde inclinada a la izquierda y corremos. Entonces aquí aplicamos a ese array anterior ndim y nos dice que es de dimensión 2 o dos ejes. De dimensión 2 o dos ejes. Luego sigue el dtype, que define el tipo de datos de los elementos del array. NumPy soporta tipos de datos como int32, float64, bool, entre otros, y el dtype es crucial para asegurar la compatibilidad y optimización en las operaciones. Eso es para asegurar compatibilidad y optimización. Compatibilidad y optimización en operaciones. Aquí volvemos a para ver cómo aplicamos el dtype, que es un atributo. Entonces con punto dtype, aquí quitamos entonces el delimitador y la corremos. Entonces ya, miren que ya ahora sí nos dice que es de tipo int64 ese array que creamos. Luego está también la propiedad size, que representa el número total de elementos del array calculado como el producto de todos los elementos mm, de shape o el número de elementos eh, de la forma. Entonces, aquí lo corremos, entonces lo ponemos y miren que ya con eso nos va a decir que efectivamente él tiene, creo que eran 3 por 2 6 componentes, para decirnos el número de entradas o componentes, 6 en este caso. El item size, que muestra el tamaño en bytes de cada elemento en el array, lo cual es útil para estimar el consumo de memoria de grandes conjuntos de datos. Entonces, ese se llama item size o el tamaño por ítem. Y entonces aplicado en este caso, entonces por ítem, ¿cuánto va a consumir en esta matriz? En memoria. Entonces, miremos a ver cuánto nos va a consumir. Quitamos el resto del delimitador y corremos el item size. Y nos dice que consume 8 bytes por entrada. Cada elemento ítem 32 ocupa 4 bytes. Ítem 64 ocupa 8. Ítem ocupa 8. Y el n-bytes da el tamaño total en bytes del array, calculado como size, item size. Size por item size, es decir, el producto entre el tamaño y el tamaño por ítem. Esta propiedad es útil para saber cuánto espacio ocupa el array en memoria. Entonces aquí lo corremos. Entonces otra vez línea Y. Miren cómo pueden estudiar con la inteligencia artificial. Muy bacano. Eso me permite como mostrar que ella es muy buena para el aprendizaje. Hacer un curso completo de ciencia de datos en Cuadernos Júpiter. Entonces miren que aquí nos da array.n bytes y nos dice que 48. Entonces que esta matriz se consume 48 bytes. Y las propiedades adicionales que facilitan operaciones en Machine Learning son, además de las propiedades que acabamos de mencionar, que son en n bytes, item size y dtype y ndim y shape. Además de esas, bueno, pues vamos a tener aquí, además de las propiedades estructurales, los NDRI,
permiten un manejo efectivo de operaciones matemáticas, broadcasting y manipulación de grandes volúmenes de datos. Manejo efectivo de operaciones matemáticas, broadcasting y manipulación de grandes volúmenes de datos. Entonces, aquí operaciones vectorizadas. Entonces, lo que hemos dicho que operaciones vectorizadas es operaciones que se pueden aplicar a todos los elementos del array. Se pueden aplicar operaciones directamente sobre el array sin necesidad de escribir bucles explícitos, lo que mejora el rendimiento. Aquí lo vamos a mostrar un ejemplo, quitando el delimitador y la indentación. La indentación que en este caso quedó de 2 espacios. Aquí. Y las 3 tildes. Entonces así, aquí crea el array con la función np.array aplicada sobre una lista de Python. Y ahora, array doble, entonces queda el array por 2, así lo duplica, es decir, multiplica todos los elementos del array por 2 y ya imprime. Entonces miren que nos obtiene que el array original ya nos aparece que todas las componentes fueron multiplicadas por 2. Es así, eso es una operación vectorizada, multiplicar por 2 a un array, multiplicar por 2, eso es una operación vectorizada. Ahora lo que vamos a entender como broadcasting. Como broadcasting, te vamos a ver aquí, este broadcasting, desde aquí, y es que permite realizar operaciones entre array de diferentes dimensiones sin necesidad de cambiar su forma manualmente. Esto es especialmente útil en Machine Learning cuando los datos necesitan ser escalados o combinados. Entonces, el broadcasting permite hacer operaciones entre array de diferentes tamaños o dimensiones. Eso es lo bonito del broadcasting para mejorar eh, la para mejorar la operación de datos en Machine Learning, ese broadcasting. Aquí crea la matriz con np.array aplicado a una lista de 2 listas. Crea un escalar, el 2, y luego suma matriz con escalar. Entonces aquí aparece que está sumando 2 arreglos de diferente dimensión, un número escalar con una matriz. Y no lo hace, y lo que hace es aumentar en 2 a todas las componentes de la matriz original. Y está también el slicing. El slicing y acceso por índice. Los ND-Array permiten seleccionar y modificar subconjuntos de datos mediante índices y slicing, lo que facilita el procesamiento y preprocesamiento de datos en proyectos de ciencia de datos y Machine Learning. Entonces, aquí ya el slicing para el acceso no nos mostró como práctica aquí. Ese lo vamos a hacer utilizando notación de corchetes y aparece también la funcionalidad para álgebra lineal. NumPy incluye funciones como dot, método dot, es decir, termina en paréntesis para productos escalares y matriciales, transpose para transposición y linalg para operaciones de álgebra lineal avanzadas. Estas capacidades hacen que NDArray sea ideal para modelado y análisis de datos, redes neuronales y otras aplicaciones en Machine Learning. Y en resumen, los NDArray de NumPy es una estructura altamente optimizada que permite operaciones eficientes y rápidas en cálculos numéricos y científicos. Su uso es fundamental en Machine Learning y ciencia de datos, donde el rendimiento y la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos son esenciales. Entonces así ya tenemos esta primera parte sobre la naturaleza de esta librería. Y aquí vamos a poner este video pues para esta primera parte. Entonces el video de apoyo hasta aquí. El video de apoyo sobre la naturaleza de NumPy. A mí me hubiera gustado que lo hubiera mencionado mucho esa parte de coerción de tuples. Entonces hay que como pedirlo a ChatGPT para que lo incluya. Eso de coerción de tuples, de obligar a la homogeneidad en los datos. Entonces de pronto voy a pedirle que inclúyeme eh, eh,
un apéndice sobre coerción de tipos en los ND array de NumPy. ¿Qué es eso de coerción de tipos? Coerción de tipos en ND array. Entonces, eso es muy importante saberlo, y es que la coerción de tipos en NumPy se refiere a la conversión automática o manual de los tipos de datos dentro de un ND array. Dado que NumPy optimiza la eficiencia mediante el uso de tipos de datos homogéneos, a veces es necesario convertir los tipos de datos para asegurar la consistencia y optimización en cálculos. La coerción de tipos es esencialmente útil en aplicaciones de ciencia de datos y machine learning, donde los datos deben estar en formatos específicos para ser procesados correctamente. Entonces aquí viene lo de la coerción automática de tipos. NumPy puede realizar coerción automática de tipos al crear un array si los datos iniciales contienen diferentes tipos de datos. Para asegurar que el array sea homogéneo, NumPy promueve los elementos al tipo más amplio que pueda contener todos los datos sin pérdida de información. La jerarquía de tipo de promoción de tipos es int a float, float a complete y complete a str, a cadena a cadena de texto. Entonces, ahí ya está, esta sería como el tipo de dato más general. Y aquí nos muestra cómo implementarlo. Entonces, que eso nos quede en esta naturaleza dada para NumPy, en esta parte inicial, antes de la clase. Hablar de la naturaleza de ella bien para luego implementarla. Y ya la que sigue es mostrarles este mapa conceptual que muestra que en nuestro curso vamos dentro del curso de Machine Learning, en Python para ciencia de datos, donde empezamos con datos, esta misma semana, luego estructuras de datos y vamos en NumPy de NumPy, para luego ver los data frame de pandas, para luego ver los data frame de pandas. Esa es ya nuestra meta siguiente. Muchas gracias.